Este apartado viene a explicitar la creencia en la Iglesia. La Iglesia es la comunión de los santos, es decir, la comunidad de todos los que han recibido la gracia del Espíritu Santo, por la que son hijos de Dios, unidos a Cristo. Si recordamos, decíamos que en nuestra pertenencia a la Iglesia formábamos parte de un solo cuerpo, y dentro de este cuerpo nos comunicamos el bien unos a otros. Por lo tanto, existe una comunión de bienes dentro de la Iglesia. Y como el miembro más importante de este cuerpo es Cristo, que es la cabeza, Cristo también es comunicado a todos los miembros. Esta comunión se hace a través de los sacramentos. La palabra comunión está formada por común y unión, lo que tenemos en común y que nos une, y además lo que ponemos en común. Así, la expresión comunión de los santos puede tener dos significados: comunión de las cosas santas y comunión entre las personas santas. La comunión de los bienes espirituales. Ya en los Hechos de los Apóstoles se nos narran que los primeros cristianos acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión o fracción del pan, a las oraciones. Esta comunión se expresaba en 4 apartados: la comunión en la fe, que nos queda muy bien explicada y entendida que la fe de la Iglesia es la fe recibida de los apóstoles. Ese tesoro ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Además, descubrimos que esta fe, cuando se comparte, se enriquece. La comunión de los sacramentos. Los sacramentos son esos vínculos sagrados que nos unen a todos los hermanos y a Cristo. Con el sacramento del bautismo entramos en la Iglesia, como si traspasáramos una puerta. El sacramento de la Eucaristía es el que comúnmente ha recibido el nombre de comunión, porque es el que nos lleva a la culminación de la comunión de los santos. La comunión de los carismas. El Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles, y podemos recordar el texto de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, en el que éstos empezaron a hablar en lenguas extrañas y diferentes, es decir, el Espíritu les otorga diferentes dones a cada uno de los cristianos, y es nuestra misión ponerlos al servicio de los demás. Debemos ser administradores de los bienes del Señor. La comunión de la caridad. Como en un cuerpo bien compactado, cuando un miembro sufre o está dolorido, el resto también se resiente. En la Iglesia debe suceder lo mismo. Cuando un miembro sufre, los demás sufren con él. Cuando un miembro es honrado, los demás se alegran con él. Es lo que conocemos con el nombre de caridad. Y la caridad no busca su propio interés, sino el interés de todos. Es una solidaridad entre todos los hombres. En un segundo lugar, nos encontramos entre la comunión de la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra. En la Iglesia existen 3 estados: los que peregrinan en la tierra, que son los vivos; los difuntos que se purifican, que estarían en el purgatorio; y los que ya están glorificados contemplando a Dios, que serían los santos. Los que peregrinamos en esta tierra no olvidamos a los que ya duermen en la paz de Cristo, y nuestra fe se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Por eso hablamos de la intercesión de los santos. Son los que están más íntimamente unidos a Cristo y consolidan firmemente a toda la Iglesia. Interceden por nosotros ante el Padre. Su solicitud fraterna ayuda a nuestra debilidad. En la celebración eucarística hacemos memoria de todos ellos y los tenemos presentes para que a través de su mediación intercedan por nosotros ante Dios. La comunión con ellos nos une a Cristo como fuente y cabeza de toda gracia. Orar por los difuntos no es solo pedir para que se vean libres de sus pecados, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Desde los primeros tiempos del cristianismo se honró con gran piedad y recuerdo a los difuntos.
Cuando Jesús envía el Espíritu Santo a sus discípulos, también les otorga el poder divino de perdonar pecados. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Nos lo narra Juan. Cristo, que tenía el poder de perdonar los pecados, se lo concede a sus discípulos. Les dio el poder de las llaves y les envió a bautizar y a perdonar los pecados a todos. El catecismo lo recoge en la segunda parte, en cada uno de los sacramentos, explicando que este perdón de los pecados se produce a través del sacramento de la penitencia, pero también en el bautismo y sobre todo en la Eucaristía. Cuando Jesús envía a los discípulos a todo el mundo, les da un mensaje muy claro con respecto al bautismo. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos. El bautismo es el primero y el principal de los sacramentos del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo y es como si muriésemos a nuestra vida antigua y naciésemos a una vida nueva. Esto lo aprendieron bien en los primeros siglos, y así, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial, muchos poderosos retrasaban su bautismo al final de sus días, para disfrutar y aprovecharse al máximo de su vida de pecado, y al bautizarse, renacer a una vida nueva y por tanto salvarse. Entendieron al pie de la letra el mandato del Señor. El bautismo nos purifica, y es tan pleno el perdón que lo borra todo, sin tener que sufrir ninguna pena para expiarla. Sin embargo, el bautismo no nos libra de todas nuestras debilidades, es decir, no evita que no hagamos el mal o no evita que no caigamos. Por eso la Iglesia nos invita a estar en continua atención para evitar el mal. Es un combate diario. De esta manera, a través del sacramento de la penitencia, el bautizado vuelve a reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Cuando se perdonan los pecados, es Cristo y el Espíritu quienes actúan en y a través de la Iglesia. No hay ninguna falta que la Iglesia no pueda perdonar, porque Dios puede perdonar siempre y siempre lo ha querido hacer si el hombre se convierte y pide perdón. La Iglesia es instrumento de santidad y santificación. Actúa para que todos estemos más cerca de Cristo. El cristiano, con su lucha por vivir santamente y con su palabra, puede hacer que los demás estén más cerca de Cristo y se conviertan.